reforma pensional. Y hay algunas dudas, cuénteme usted sobre su implementación especial en lo que tiene que ver con el ahorro del pilar contributivo. ¿Qué leyó usted en ese decreto único reglamentario que salió? Sí, pues a la falta de que haya más decisiones de la Corte sobre un poco el origen, que también está en duda, de la reforma pensional, pero en el caso en el que no pase nada, pues la reforma pensional ya entra en vigor dentro de 48 días, nos importa a todos, todos los colombianos prácticamente estaríamos en alguno de los 4 pilares, y ese decreto pues lo está esperando el sector privado y público, porque es el que le da alas, digamos, y solidez jurídica al sistema pensional. Salió ayer y hay una cosa en la que pues puede haber duda o reserva, porque contradice, Jennifer, algo en el que se había comprometido el gobierno, y es no tocar el ahorro del pilar contributivo. Rápidamente voy a decir los 4 pilares en el que alguno de nosotros va a estar. Uno es el que es 100% privado, que es el de ahorro voluntario, y eso lo seguirán manejando los fondos de pensión. Otro es el pilar semicontributivo. Ese, Jennifer, se enfoca en brindar una renta vitalicia no heredable a personas en ciertas condiciones. Por ejemplo, una persona que tuvo un accidente y no pudo terminar de pensionarse. El tercero, el pilar solidario, que está dirigido a personas en situación de pobreza extrema y se les otorga pues una renta básica solidaria. Y el cuarto, último, pues es el que le acabo de decir. ¿Qué es lo que sucede? El pilar contributivo, que es el de las personas que tienen un sueldo inferior a 2.3 salarios mínimos, ese pilar contributivo pues va a cotizar a un fondo que lo iba a administrar el Banco de la República. Lo que salió con el decreto es que parte del pilar semicontributivo, las cargas de ese pilar, el gobierno dijo que solamente se iba a pagar, se iba a financiar con cargo al presupuesto, es decir, con los impuestos diarios o mensuales de nosotros. Ahora lo que se está habilitando es que las obligaciones del pilar semicontributivo se financie con el pilar contributivo, que se pensaba que debía ser sagrado, intocable, que es el ahorro pues de los colombianos. Y yo creo que esa duda queda abierta y pues preocupa a ciertas personas del sector de pensiones. Podría preguntarse si nos van a tocar los ahorros, Sebastián. Vamos a preguntarle a un experto en el tema, Andrés Velasco, presidente de Osofondos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos y quiero preguntarle directamente para que nos entienda la audiencia, que son temas a veces muy complejos, el tema económico, pero como dice Sebastián, un tema que nos toca básicamente a todos. Con este reglamento único que acaba de sacar el gobierno justamente para aterrizar la reforma pensional, ¿se están tocando o se van a tocar los ahorros de los colombianos? Los ahorros de los colombianos tienen como diferentes dimensiones, ¿no? Están los ahorros privados que están en las cuentas de las instituciones financieras, esos por ningún motivo, digamos, se van a tocar. Lo que ha salido esta semana es un decreto reglamentario de la ley 2381, que es la reforma pensional, y básicamente lo que sucede es lo siguiente: en el régimen semicontributivo de esta reforma, que es una cosa que se crea con esta reforma, caen las personas que no alcanzan a cumplir los criterios para pensionarse, concretamente los criterios de semanas cotizadas. Entonces son los hombres que, habiendo cumplido la edad de 62 años, o las mujeres de 57 años, las mujeres hasta 60 años, los hombres hasta 65, no logran completar las semanas requeridas. En el caso de las mujeres, 1.000 semanas si no tienen hijos, y en el caso de los hombres 1.300 semanas. Entonces, en esa situación caen todas esas personas que no alcanzan a cumplir esas semanas. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas de todas formas han cotizado, ¿cierto? Han cotizado, pero pues no tienen derecho a lo que se conoce en la ley colombiana como pensión. De acuerdo que la pensión pues tiene unas características muy claras, no puede ser menor a un salario mínimo, tiene que ser vitalicia, etcétera, etcétera. Entonces, en el pilar semicontributivo caen todas estas personas que no cumplen las semanas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se financia el pilar semicontributivo? Porque el pilar semicontributivo prometía un auxilio, no es pensión, un auxilio, ¿cierto?, que era inferior al salario mínimo, de hecho hasta el 80% del salario mínimo, en el mejor de los casos. Y entonces, ¿cómo se financiaba ese pilar semicontributivo? En el debate de la reforma pensional, el gobierno dijo en varias ocasiones que la intención era que el fondo de ahorro del pilar contributivo
¿cierto? Se utilizara para el pilar contributivo. Y un poco la puerta que abre el decreto de ayer es que ese fondo de ahorro del pilar contributivo va a poder utilizarse en parte para pagar los auxilios del pilar semicontributivo. Concretamente, ¿cómo? Lo que dice el decreto es, se reglamentará posteriormente y lo decidirá el comité que administrará este fondo de ahorro en el Banco de la República, si se pueden retirar los recursos que las personas cotizaron, las personas que no llegaron a pensionarse, que no llegaron a cumplir las semanas, cotizaron para formarles a ellas el auxilio que el gobierno les propone. En el entendimiento de todos estaba que ese auxilio era totalmente presupuestal, pero el decreto abre esa puerta y es una cosa que obviamente es diferente a lo que había sido prometido previamente, pero sobre todo afecta este fondo de ahorro del pilar contributivo que tiene una finalidad clarísima y es garantizarle la pensión a los colombianos hacia el futuro. Esta parte, presidente Velasco, que de pronto toma, pues nos toma por atención porque no estaba presupuestado, ¿contradice el articulado? Es decir, ¿el articulado permitiría esto? En nuestro entender, el articulado de la ley no permitía financiar partes del semicontributivo con el fondo de ahorro del pilar contributivo. Entonces, ¿abriría la puerta a que, no sé, diferentes actores o incluso ciudadanos puedan demandar el decreto o algo así? Pues al haber una divergencia entre la ley y el decreto, esa podría ser una posibilidad, ¿de acuerdo? ¿Y de cuánta plata estamos hablando o sea, cuál es el costo presupuestal anual de ese pilar semicontributivo, de esta parte que estamos hablando, que se podría financiar a cargo con el contributivo? Sí, entonces el pilar semicontributivo empezaba costando más o menos 0.2% del PIB. Recordemos que 0.1% del PIB es 1.8 billones de pesos este año. Entonces estamos hablando más o menos de cerca de 3,5 billones de pesos. Una parte de eso podría ser desacumulado en algún momento del tiempo del fondo de ahorro. La realidad es que los cálculos que se hicieron en su momento pues no contenían la posibilidad de desacumular el fondo de ahorro para pagar el auxilio del pilar semicontributivo porque se consideraba que era puramente presupuestal. Entonces, y yo creo que lo que debemos procurar con el fondo de ahorro del pilar contributivo precisamente es rodearlo, protegerlo, porque el pasivo contingente, el pasivo que es la deuda, digamos, que tiene la nación con todos los futuros pensionados en Colombia, traído a valor presente, después de la reforma quedó más o menos en 160% del PIB según las estimaciones. Pero si el fondo de ahorro empieza a ser utilizado para pagar parte de este auxilio del pilar semicontributivo, pues ese pasivo puede agrandarse y puede implicar presiones fiscales aún más importantes desde el punto de vista pensional para el gobierno nacional del futuro. Entonces, sí, adelante. Sí, señor Velasco, es que acá hay algunas personas que me están hablando justamente de, ellos consideran que están dentro del semicontributivo con esos beneficios económicos periódicos. Muchas personas que no alcanzaron justamente a pensionarse, a cotizar para una pensión, hicieron algunos aportes y están en los llamados VIPs. ¿Cómo quedan estas personas que han sido beneficiadas con esta figura, con este reglamento único del que estamos hablando? Sí, las personas que están recibiendo sus beneficios económicos periódicos ya no cambian, ¿cierto? Esto estamos hablando a partir de la implementación de la reforma a partir del 1 de julio del año 2025 y de la forma en cómo el derecho que está en la ley para el pilar semicontributivo se va a financiar. Entonces, realmente no estamos hablando de que haya una afectación sobre los derechos que las personas adquirieron con la aprobación de la ley. Lo que estamos hablando es de cómo se va a financiar ese derecho. Y antes teníamos el entendido de que el pilar semicontributivo se financiaba a través del presupuesto general de la Nación, la puerta que abre el decreto reglamentario 514 que salió esta semana, que fue firmado el viernes de la semana pasada, es para que parte de ese financiamiento sea a partir de la desacumulación del fondo de ahorro del pilar contributivo, y eso es lo que sorprende un poco y es la alerta que se está generando. Sí.
Doctor Velasco, pero digamos, esta ley está supeditada a la revisión de la Corte Constitucional. O sea, falta todavía el pronunciamiento de la Corte Constitucional. ¿Qué pasa si la Corte Constitucional hace un pronunciamiento de fondo de la ley y toma una decisión en el sentido de que no es exequible, carece de la legitimidad en ese sentido? ¿Qué pasa con estos decretos que está expidiendo el gobierno sobre la reforma pensional? Sí, la ley está en una revisión jurídica por parte de la Corte Constitucional. Dicho sea de paso, un poco lo que estamos pidiendo desde el sector es que la Corte Constitucional decida en su sabiduría lo que crea que es correcto, pero que por favor decida, y ojalá lo antes posible, porque la ley ya entra en vigencia exactamente en 47 días. Si la ley queda declarada inexequible, si esa es la decisión de la Corte Constitucional o si ese es el resultado, digamos, de esa revisión de la constitucionalidad de la ley 2381, pues todos estos decretos quedarían sin ninguna validez, porque entre otras cosas no existiría el pilar semicontributivo ni el pilar contributivo de la ley 2381. En ese caso, volveríamos al mundo de la ley 100 y sus decretos reglamentarios hasta como los venimos conociendo en los últimos 30 años. Sí, porque doctor, falta eso y también pues la Corte Constitucional está pidiendo información sobre un poco el tema que tiene que ver con lo que empezamos, con lo de Carlos Ramón González, las coimas y todo eso, entonces habría peligro por dos lados sobre la seguridad jurídica. Pero para terminar, todas estas dudas que usted ha reflejado en esta entrevista, también el comunicado de Osofondos que pues felicita al gobierno, pero también plantea estas dudas, ¿ustedes se las van a transmitir oficialmente al ministerio, al gobierno? ¿Cómo piensan saldar pues esto que aparece y esto que estamos comentando? Sí, digamos, el proceso de expedición reglamentaria del decreto único reglamentario ya finalizó con la expedición del decreto. Nosotros todas estas preocupaciones las expresamos en cada una de las oportunidades en las que se abrió el decreto de comentarios, en las reuniones que tuvimos en la mesa de seguimiento técnico operativo, y este ya es el resultado del análisis que el gobierno hizo y el decreto que salió. Nosotros nosotros le damos la bienvenida al decreto, pero quiero que se entienda muy bien que esa bienvenida se entiende porque estamos en una situación en la que tenemos que implementar una ley que es inmensamente compleja, que implica inversiones gigantescas en sistemas para que los colombianos, los trabajadores formales colombianos puedan contar con un sistema pensional funcional. Y en esa medida damos la bienvenida porque faltan 47 días y necesitábamos de una claridad reglamentaria que diera certezas jurídicas y operativas para poder implementar la reforma. Pero tal vez el mensaje más importante del pronunciamiento es que hay cosas que nos preocupan, en particular el seguro previsional para la población que queda en transición. Es un tema que es grave, que nosotros hemos levantado la mano en diversas oportunidades al gobierno nacional para que quede resuelto antes del 1 de julio. Este es el seguro que protege a las personas contra el riesgo de supervivencia, el riesgo de muerte y de discapacidad. Este es un decreto que está en manos del Ministerio de Hacienda, no es un decreto que está en manos del Ministerio de Trabajo, y de estos temas de la posibilidad de la desacumulación del Fondo de Garantía de Pensión Mínima para financiar la prima media o la desacumulación del Fondo de ahorro del pilar contributivo para pagar el régimen semicontributivo y del el resto de certezas reglamentarias que no ha salido. Entonces el mensaje es de que qué bueno que salió porque vamos a tener unas reglas claras, pero las preocupaciones son enormes y dicho sea de paso, estos decretos que hacen falta, pues son decretos que están mucho más del lado del Ministerio de Hacienda que del Ministerio de Trabajo y estas definiciones pues las estamos esperando ojalá para los próximos días antes de que entre en vigencia la reforma. Como lo narraba al principio, una cosa es la ley, otra es la reglamentación y por supuesto todas las entidades y también los colombianos pues estamos atentos a cómo se aterriza esa ley. Esta ya es el reglamento único que genera algunas dudas. Simplemente para finalizar, señor Velasco, tenemos este decreto de reglamentación de la reforma pensional, pero también lo que decía Oscar, pues estamos atentos a lo que diga la Corte Constitucional. ¿Qué debe hacer un colombiano que en este momento está cotizando, que tiene sus pensiones en un fondo privado, en Colpensiones? ¿Qué debe hacer? Porque ya estamos hablando de que esto entra en vigor el 1 de julio. Sí, tal vez lo primero es entender si está en el régimen de transición. Eso quiere decir si puede quedar con las reglas de la Ley 100. ¿Quiénes son estas personas? Mujeres que hayan cotizado 750 semanas al 1 de julio, hombres que hayan cotizado 900 semanas al 1 de julio. Si usted está en ese grupo,
usted tiene derecho a preguntarse si usted está en el fondo que más le conviene. ¿Cómo sabe usted eso? Con el proceso de doble asesoría. Usted llama a su fondo y dice, mire, yo quiero iniciar el proceso de doble asesoría, cuénteme cuáles serían mis condiciones de pensión si me quedo en este fondo, y por favor empiece el proceso para que yo reciba la segunda asesoría del régimen alternativo. Si usted está en Colpensiones y está pensando en cambiarse al régimen de ahorro individual, pues la segunda asesoría sería con el régimen de ahorro individual o viceversa. Y de esa forma usted se llena de información, toma una decisión, y esa decisión la puede solicitar el traslado, ¿cierto? Incluso si usted está a menos de 10 años de pensionarse, incluso si usted ya tiene edad de pensión. Entonces, esa es una de las cosas que se pueden hacer hoy, ¿cierto? Mientras la reforma está vigente, y se puede hacer mientras que la reforma esté vigente hasta el 16 de julio del año 2026. Se llama la ventana de oportunidad de traslado. Nosotros creemos, estamos muy confiados en que, porque así lo dice la jurisprudencia, que cualquier traslado que se dé va a quedar en firme incluso si la reforma pensional termina declarándose inexequible. Entonces, esta es una oportunidad para que el 85% de los colombianos les conviene cotizar en los fondos privados o quedarse en los fondos privados. Pues, adicional a eso, yo creo que tener muy claro, si uno no está en la transición, qué ACAI eligió, ¿cierto? O que ACAI le fue asignada, porque a partir del 1 de julio sus cotizaciones por encima de 2.3 salarios mínimos van a ser administradas en su componente complementario de ahorro individual por estas administradoras del componente de complementario de ahorro individual. ¿Qué es lo que trae justamente la reforma pensional? Pues, señor Velasco, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, gracias por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue explicándonos y pues poniendo el acento sobre algunas dudas que trae este decreto de reglamento único. Gracias por estar aquí, feliz día. Muchas gracias, hasta luego. Mire, Jennifer, a propósito de lo que nos estaba comentando el doctor Velasco y a propósito de que la suerte de la reforma pensional está hoy en día en la Corte Constitucional, hay un asunto que no es menor y tiene que ver con el magistrado Vladimir Fernández de la Corte. Uno de los 9 magistrados de la Corte Constitucional es el doctor Vladimir Fernández, antiguo director jurídico director de la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República. ¿Recuerda usted que lo que se ha dicho, las versiones que han circulado con respecto a la manera como se destinaron los 3.000 millones que supuestamente habría recibido el doctor Iván Name? Lo que se dice por parte de Sandra Ortiz también y de quienes conocen del tema es que buena parte de esos 3.000 millones fueron destinados para la elección del doctor Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional por parte del Congreso de la República, por parte del Senado. De tal manera que mire usted que todo está atado una cosa con la otra. La suerte de la reforma constitucional, pero también la elección del doctor Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. Seguramente una vez se pronuncie la Corte Constitucional, habrá demandas que tienen que ver con la elección del doctor Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, de qué forma se dio y si alguna incidencia tuvo el hecho de los famosos 3.000 millones que habría recibido el doctor Iván Name para hacer toda esta serie de jugaditas que terminaron favoreciendo al gobierno nacional. Y con lo que tiene que ver con la posibilidad de poder usar ese ahorro que se suponía sagrado del pilar contributivo, pues me parece que es una noticia grande lo que dice el doctor Velasco, el presidente de Asofondos, y es que pues es eventualmente demandable esa parte si el articulado no es claro o es diferente al decreto. Y dos, pues sale en todas partes, ya lo sabemos que los colombianos no estamos teniendo hijos por la razón que sea, pasa en todo el mundo, pero en Colombia pasa de una manera muy acelerada. Si no estamos teniendo hijos y en algún momento los mayores, los abuelos, los de la tercera edad serán mucho más que los que estaremos o estarán trabajando, Jennifer, y además se está manoteando este ahorro del pilar contributivo para pagar obligaciones del semicontributivo. Pues la pregunta que se hace en todos los países del mundo es ¿quién va a pagar las pensiones en unos años? Yo creo que Colombia está comprando un problema fiscal muy grande y como nos dice el doctor Velasco, pues este artículo lo agrava. A mí de etaria está cambiando, Sebastián, no solamente en Colombia, es un tema mundial, pero sí es cierto que cómo lo vamos a hacer en nuestro país en donde pues cada vez tenemos menos hijos, menos niños, por eso se estaría echando mano, según nos explicaba el presidente de Asofondos, de este régimen contributivo, los ahorritos privados que pues estarían ayudando a pagar el semicontributivo que entró justamente en vigor con esta reforma pensional que entrará
en el 1 de julio. Y lo que dice Óscar, pues básicamente por eso es tan importante que nosotros como ciudadanos a veces lo vemos tan lejano, el tema de las elecciones, el tema de los congresistas, el tema de las altas cortes. Es tan importante nosotros tener conciencia de quiénes llegan ahí, de a quiénes le regalamos este voto, les damos nuestro voto, porque todo esto al final nos termina afectando en cosas tan básicas como las pensiones, como los ahorros, como la salud, como la alimentación, etcétera, etcétera. Esa es la noticia con la que comenzamos mañana Blue 10:30. Hacemos una pausa, ya venimos.